Capítulo 19, versículo 31 al versículo 37, y vamos a ponernos en pie para leerlo. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31 al versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Oremos al Señor. Padre, Señor, estamos en un momento inusual, estamos en un momento difícil en este tiempo, nuestras mentes están volando, Señor, nuestra concentración es nula en ocasiones, nuestro corazón está desanimado, Señor, triste, en nuestro corazón, Señor, está con incertidumbres, Señor, incluso impotencia, pero Padre, yo te ruego que hoy no permitas que esta situación que estamos pasando nos distraiga del propósito, Señor, por el cual estamos aquí, que es buscar tu santa palabra y recibir tu bendición, Señor, por medio de tu santa palabra. Señor, te ruego que estés con nosotros, te ruego que tu bendición sea para con tu pueblo, Padre, y que guardes en completa paz los corazones y las mentes de tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. ¿Por qué volvemos a visitar el versículo 31 al versículo 37 del Evangelio de Juan si la semana pasada lo expusimos? Bueno, hermanos, la respuesta es esta: porque aunque expusimos el capítulo, realmente pasamos por alto algo con un significado precioso. La vez pasada, al meditar en este pasaje, simplemente vimos el significado de que no rompieran las piernas de nuestro Señor en la cruz. Cómo esto fue un cumplimiento de las Escrituras. Y fue un cumplimiento de las Escrituras que nos hacía meditar en Cristo como Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. No obstante, no vimos con detalle esta sección, el versículo 34 y 37. Se dice que no rompieron las piernas de nuestro Señor, pero el versículo 34 dice que hicieron más bien otra cosa. ¿Y qué fue esta otra cosa que hicieron? Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y nos dice en el versículo 37 que esto tuvo una razón
razón de ser, para que se cumpliesen las escrituras que dicen, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Juan dice que no le quebraron las piernas, pero le abrieron el costado, seguramente el costado izquierdo, es lo más probable, porque si el soldado era diestro, con la lanza seguramente hirió el costado izquierdo. Y este soldado seguramente fue movido por el deseo de escarnecer más el cuerpo de Cristo. ¿Por qué creo que fue movido con el deseo de escarnecer el cuerpo de Cristo? Porque, hermanos, se dice que no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque le vieron ya como muerto. Jesús ya estaba muerto para este tiempo. De manera que el abrirle el costado no fue para matarlo por completo o algo así. Él ya había muerto unos minutos atrás, de manera que el soldado experto en crucifixión no se toma el tiempo para quebrar las piernas, y lo único que hace es abrir el costado. Y esto me recordaba, hermanos, de Sansón, que cuando lo tenían atado no estaban complacidos simplemente con matarlo, pero lo querían humillar hasta lo sumo. ¿No es verdad? Lo usaron como su bufón, le sacaron los ojos, lo humillaron hasta lo más posible. Y es que esta es una actitud frecuente de los impíos. El deseo de humillar y escarnecer lo más posible. De hecho, esto se confirma cuando leemos el Salmo 69. El Salmo 69 dice así, escuchen lo siguiente: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Jesús tuvo en este momento, lo más probable, una ruptura en su corazón, en el saco que guarda el corazón. Y dice el texto que el escarnio ha quebrado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y los consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta profecía donde se habla de lo que le dan a beber a Cristo nos dice que la razón por la cual le hirieron el corazón fue por el deseo de escarnecer. Hermanos, los soldados deseaban humillar a Cristo. Los que lo llevaron a la crucifixión fueron los judíos, porque los judíos odiaban a Jesús hasta lo sumo. Y un ladrón lo escarnecía estando colgado, diciendo: si eres hijo de Dios, bájate. No que eres hijo de Dios. Y dice que pasaba la gente y movía la cabeza para escarnecerlo. Ahora, estando ya muerto, el soldado, con el deseo de humillar y tratar de la forma más humillante el cuerpo de Cristo, le hiere en el costado. Hermanos, es que los hombres impíos se complacen en escarnecer lo santo.
Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, y déjenme aplicar esto a la iglesia. Porque vean esto, hermanos, ¿qué fue lo que fue humillado en la cruz? Su cuerpo. Su cuerpo. Y es que Jesús nos advirtió, hermanos, que no nos sorprendiésemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Que no nos sorprendamos cuando nos llaman, como al padre de familia llamaron Belcebú, como llaman a los hijos. La Escritura nos advierte constantemente que en este mundo, para la iglesia de Cristo, habrá calumnias. ¿No dice eso en el Evangelio de Mateo? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Hermanos, entendamos que los impíos se complacerán en escarnecer y humillar. Se complacerán incluso en ir a aplastar. Me he sorprendido que esta semana, incluso personas que, como dice un dicho, bien dicho, que ni siquiera tienen vela en el entierro, han estado aventando su veneno y su odio. Pero hermanos, no nos debemos sorprender. El cuerpo ya muerto de Cristo, el cuerpo ya sin vida de Cristo, fue humillado incluso más. Y la iglesia debe estar preparada para esto. Ahora, algo que nos debe dar consuelo es lo siguiente. Hermanos, los soldados no le quebraron las piernas por el decreto del Padre, pero le abrieron el costado por el decreto del Padre. Y esto debe darnos consolación. Saber, hermanos, los hombres lo intentaron para mal, para humillar el bendito cuerpo de Cristo. Pero Dios lo buscó para bien. ¿Por qué? Porque por medio de esta herida, la iglesia hoy puede ser consolada. Porque si tú me preguntas, ¿por qué no fue herida sus piernas, pero sí su costado? Yo te digo esto, que esta herida en Cristo ocurrió para consolarte, hermano. Debía salir sangre y agua de su herida para consolarte. Debía salir agua y sangre y agua de su costado. Hermanos, y el Padre lo buscó para nuestro bien, para que cuando entendamos esa herida abierta, nuestro corazón sea enternecido con tan grande Salvador. De manera que aunque ellos lo intentaron para mal, Dios lo dirigió para bien. Y esa es nuestra confianza incluso en estas circunstancias. Que cuando los hombres dan y continúan humillando y traen esa lanza para herir una vez más, hermanos, que esto no ha salido de la voluntad y el dominio del Padre, que esto no ha salido de su soberana voluntad, y que Dios lo usará para bien, lo usará para bien de su iglesia. ¿No pasó así en el principio? Cuando Dios permitió que la iglesia fuera herida en el costado en los días de la persecución,
con mucha humillación, colgando los cuerpos de los cristianos en antorchas, tomando las mujeres y aventándolas en su desnudez hacia los leones para que fueran un espectáculo, tomando a ese hombre anciano Policarpo y aventándolo a las fieras e incluso terminando más bien su vida quemado. ¿Y qué pasó en esos días? Que aunque los hombres lo buscaron para mal, Dios terminó trayendo esto para bien. Mayor evangelismo, mayores misiones, mayor salvación. Y que en cualquier momento, hermanos, que nuestro costado sea herido, sea por enfermedad, sea por problemas, sea por dificultades, hermano, cualquier mal que estés viviendo, entiende que el Padre lo ha provisto, lo ha orquestado así, y que Él lo puede aplicar para bien. Oh, hermanos, ¿cuántas personas después de una enfermedad, después de unos días oscuros, después de las pérdidas de trabajo, terminan saliendo de esos días diciendo: Dios lo usó para mi bien? Dios lo usó para consolarme más, para revelarme más de mi pecado, para corregirme en algunas áreas. Y ahora he sido como el oro, puesto en el fuego y purificado, y ahora puedo dar más fruto. Hermanos, que esto nos consuele, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Y he dicho que el costado de Cristo fue herido para nuestra consolación. ¿Y por qué digo esto? Hermanos, porque cuando el costado de Cristo fue herido, un evento extraordinario pasó. ¿Qué? Sangre y agua brotaron de su costado. El soldado abre su costado e inmediatamente agua y sangre se derraman, y suficiente como para que alguien a una distancia lo hubiese podido contemplar. Hermanos, leyendo varios comentarios y escuchando algunos sermones sobre este evento, este texto en particular, muchos han aprovechado para dar algunas explicaciones médicas sobre qué es lo que pasó en el cuerpo de Cristo para que sangre y agua hayan podido salir. Y hay muy buenas explicaciones. Creo que la que más me ha convencido hasta ahorita es una que promueve William Hendrickson, comentario que está en español. Y básicamente lo que dice es que alrededor del corazón hay una pequeña bolsita, se llama un saco, y dentro de ese saco se encuentra el corazón. Y debido a la condición física de nuestro Señor, cuando se le hirió, salió agua y sangre. Bueno, algunos argumentarían que lo que pasó fue un milagro. Que lo que pasó fue un milagro, que cuando salió agua y sangre, realmente tuvo que haber sido por un milagro de Dios en ese momento. No tengo problema de que haya sido un milagro. Y más cuando veo que hay muchos médicos que no se ponen de acuerdo. Hay médicos cristianos, expertos en la cuestión de cardiología, que han subido sus comentarios y han puesto sus argumentos. Si fue lo del saco periférico del corazón o fue otra situación, ¿qué pasó realmente?
no se ponen de acuerdo. Pudo haber sido un milagro. Yo creo que Juan no nos está invitando a que nos metamos a leer un libro de cardiología, por más que eso sería algo bueno para nuestra instrucción en esta vida, ¿sí? Pero Juan tiene otro propósito con esto. Cuando dice Juan que salió del cuerpo de Cristo sangre y agua, dice que Él nos está testificando esto para que creamos en Él. Esa es la razón de este milagro. Y si ustedes leen conmigo, Juan 19, versículo 37, dice... Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, este evento del costado herido de Cristo había sido profetizado desde antes para que creyésemos en el Mesías, a fin de que pudiésemos creer en Él para salvación. Déjenme desarrollar esto de la siguiente manera. Abran sus Biblias en primer lugar en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Y lean conmigo el versículo 10, que dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es el texto que está citando Juan. No es la única vez que Juan cita esto. Juan cita el libro de Zacarías anteriormente, cuando está hablando de Jesús como el buen pastor. Pero también en el libro de Apocalipsis habla en el capítulo 1, versículo 7, sobre el evento de Jesucristo en la segunda venida, en donde mirarán al que traspasaron y los hombres creerán. Bueno, este pasaje de Zacarías debemos entenderlo así. Aquí préstenme toda su atención a fin de que no se pierdan en el argumento. En primer lugar, déjenme decir esto. Zacarías 12, 1 al 8, Zacarías 12, 1 al 8, es una descripción de los eventos que sucederían a las naciones en aquel día. ¿Sí? ¿Qué día? El día de Jehová, el día del Señor, que comenzó con la primera venida de Cristo y concluye en su segunda venida. Y nos está diciendo lo que va a pasar con las naciones en ese tiempo. Ok. Zacarías 12, 9 al 14 no nos dice lo que pasaría con las naciones en aquel día, sino lo que pasaría dentro de Jerusalén en aquel día. ¿Sí? Repito, Zacarías 12, 1 al 8 nos dice lo que pasaría en el día del Señor entre las naciones. Y Zacarías 12, 9 al 14 nos dice lo que pasaría dentro de Israel en aquel día. ¿Cuál día, hermanos? Lo he dicho ya y lo repito nuevamente. Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Bueno, ¿qué pasaría según el versículo 10 que leímos? Israel heriría. Y Dios, en su misericordia, les daría un espíritu de arrepentimiento a Israel, a fin de que al mirar a aquel a quien traspasaron, fueran salvos. Aquí la palabra mirar es más que ver.
Aquí la palabra mirar tiene la idea de la fe. Y pondrán su fe en el que traspasaron y entonces vivirán. Esta profecía nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando en la cruz. Hermanos, quiero que vean lo poderoso de este texto para revelarnos la identidad del Mesías. Dice el versículo 10, vuelvan conmigo al versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quién. Impresionante. Jehová está hablando y dice, y mirarán a mí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. A ver, ¿por qué Dios decretó que el costado de Cristo fuese abierto? Aquí está al menos una razón. Hermanos, a fin de que los judíos entendiesen que el que había sido herido no había sido ningún otro sino Yahvé encarnado. ¿Por qué es necesario que ocurra esta herida en el costado de Cristo? ¿Por qué fue necesario? Dice Juan que ocurrió para que crean en el Mesías. Para que crean quién es Jesús, para que entendamos que Jesús es el cumplimiento de esta profecía de Zacarías, que Él es este Jehová que se encarnó y que ahora fue herido, pero que si ustedes ponen su fe en Él, serán salvos. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta es la razón por la cual pasa esta herida en Cristo. Para que los hombres entiendan que aquel que murió en la cruz no fue un mero hombre, era Jehová en la carne. Era el Dios verdadero del Dios verdadero. Jesucristo era Dios mismo quien fue herido. Hermanos, vean esto. Y el pueblo, al ver a aquel a quien traspasaron, serían salvos. Esto me recuerda de aquel texto de Isaías 55. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dice Jesús en el madero. Mirad. ¿Qué nos cuesta mirar? No nos cuesta nada mirar. Nadie tiene que aprender a ir a la escuela para saber mirar. Mirar es esa acción natural del ojo. Así hoy los hombres son llamados a mirar a aquel que murió en la cruz. Porque aquel que murió en la cruz es Dios verdadero, de Dios verdadero, muerto por nuestros pecados, castigado por nuestros pecados, recibiendo el castigo por nuestras deudas. Entonces, amigo, hoy eres invitado a mirar. Hoy eres invitado a creer en Jesucristo, a entender que Él es el Dios que descendió del cielo para hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados. Pero, ¿por qué más fue necesario que el costado de Cristo fuese abierto? En primer lugar, para que entendamos la identidad de aquel que murió. Que entendamos la identidad de aquel que fue herido. Mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. Hermano,
es Dios quien descendió del cielo para dar vida y paz a los hombres. Amigo, este es el gran misterio. Esta es la piedra de tropiezo para los hombres. Que Dios descendió del cielo para habitar en forma de hombre y llevar la cruz y ser muerto de la forma más humillante, y todo para que tú y yo fuésemos rescatados. Pero en segundo lugar, ¿por qué el Padre decretó que el costado de Jesucristo fuese abierto aquel día, hermanos? Porque un milagro también tenía que pasar. Llamémoslo milagro o un evento científico natural. Pero sea como sea, Dios quería que pasara eso. Es lo que debemos entender. Sea como sea, lo que Dios deseaba es que al herir el costado de Cristo fluyera sangre y agua. ¿Y por qué Dios quería que fluyese sangre y agua del costado de Cristo? Para anunciar a los hombres no solo quién es Cristo, sino lo que Cristo hizo. A ver, su costado fue herido para que entendamos quién es. ¿Quién es Cristo? Es Jehová mismo, Dios en la carne. Pero en segundo lugar, el costado fue herido para que entendamos qué hizo por nosotros. Y es que sangre y agua salieron de sus costados, de su costado. Sangre. ¿Qué es la sangre? Sino aquel líquido de vida. Aquel líquido de vida. Aquella sustancia indispensable para la vida del hombre. Dios dijo algo respecto a la sangre. Que no comerás la carne del animal con su sangre, porque la vida del animal está en su sangre. Este líquido que es tratado con reverencia, este líquido carmesí que no puede ser tratado a la ligera, es símbolo de vida. Es símbolo de vida. Y cuando el costado de Cristo fue herido, cuando el costado de Cristo fue lastimado y fluyó sangre, esto es un símbolo precioso para nosotros al decirnos que su vida fue derramada. Su vida fue derramada para que nosotros pudiésemos vivir. Su sangre fue derramada para que nuestros pecados fuesen perdonados. Porque recordemos aquella escritura que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tú dirás, pero mucha sangre se derramó en el Antiguo Testamento. Sangre de machos cabríos, sangre de corderos, sangre incluso de palominos. Sangre y sangre se derramaron en aquellos días. Yo te digo, pero toda esa sangre era insuficiente. Se necesitaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder dar vida verdadera a los hombres. Amigo, es por eso que no puedes poner tu confianza en sacrificios de animales o en sacrificios humanos. Por ejemplo, tú dirás, yo me voy a sacrificar, me voy a entregar a esto, voy a hacer lo otro, voy a dedicar mi vida. Nada de eso es suficiente para lograr paz con Dios. Lo único que puede lograr nuestra paz con Dios es la sangre del Santo. Es la sangre del Santo. Y de Jesucristo brotó esta sangre para decirnos que en Él tenemos nuestra salvación. Y he hablado de esto en parte la semana pasada, de manera que no quiero pasar tanto tiempo en este símbolo, porque me interesa meditar un poco en el símbolo del agua. Simplemente les recuerdo esto, hermanos,
que fue por la sangre puesta en los dinteles, en las casas de los israelitas, que el ángel pasó por alto aquellas casas para no castigarlas con juicio. Amigo, la única forma en la que tú y yo pecadores de nacimiento, pecadores durante nuestra vida, pecadores en nuestro pensamiento, con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestros pies que se apresuran a hacer el mal, la única forma que podemos tener vida, la única forma en la que podemos tener paz, es por este sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, que voluntariamente se ofreció en la cruz por nosotros. Amigo, ¿qué estás intentando? ¿Cómo estás intentando obtener paz? ¿A quién le estás rezando? ¿O de qué esfuerzos estás dependiendo? No hay forma en la cual los hombres puedan ser salvos, sino por la sangre de Jesucristo, un cordero sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Oh, iglesia, hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiendo de una cruz, y la sangre de Cristo fue poderosa incluso para limpiarlo a él. Y nosotros, iglesia, que todavía pecamos, que todavía fallamos, que todavía ofendemos a nuestro Señor, tenemos ese mismo manantial que cubre nuestros pecados. Es esa misma sangre, hermanos, que nos ha dado el pecado, la salvación de nuestros pecados para siempre, por la eternidad. No importa cuán oscuros hayan sido, hermanos, hemos sido perdonados. ¿Te persiguen tus pecados pasados? Se ha derramado la sangre de Emmanuel. Ya no hay más deudas en tu cuenta si has creído en Él, si lo has mirado con la fe, si lo has mirado creyendo en Él como Salvador. Déjame preguntar entonces, ¿lo has mirado? No te estoy preguntando si lo has escuchado de oídas. No estoy preguntando si tienes una idea en tu mente. La pregunta es, ¿lo has mirado y lo estás mirando? ¿Has visto ese precioso Jesucristo colgado en el madero y has dicho a tu corazón, he aquí mi Salvador? ¿Has mirado su costado sangrante y has dicho, bendita tu sangre, que con ella me compraste? ¿Has puesto tus ojos en este Jesús, aquel que su costado fue abierto? Hermanos, pues sangre salió para que la iglesia siempre fuese consolada, que es por Él que tenemos un manantial para el perdón de nuestros pecados. Oh, iglesia, ¿cuánto fallamos aún? ¿Cuánto pecamos todavía? Todavía no somos, hermanos, lo que debemos ser y estamos tan lejos de serlo. Pero mira, la sangre de Emmanuel nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué más salió? No solo salió sangre, salió agua. Alguien bien dijo que si alguno tomase el libro de Juan y lo exprime, saldría agua del Evangelio. Y tiene mucha razón.
¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Sino en las bodas de Canaán, convirtiendo agua en vino. Y después, ya para el capítulo 4, nos encontramos a Jesús hablando con la mujer samaritana, diciendo: dame de beber. Pasamos al capítulo 7, Jesús está hablando de la profecía. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y teníamos esas fiestas llenas de agua en aquel momento. Bueno, el Evangelio sigue usando el agua. Y nos dice que salió sangre y agua de la cruz. ¿Y para qué salió? A ver, ¿para qué salió sangre? Para decirnos lo que hizo nuestro Salvador. ¿Y para qué salió agua? Para decirnos lo que hizo nuestro Salvador. ¿Y qué hizo? Que con su llaga no solo fuimos perdonados de los pecados, sino limpios. Por su llaga recibimos vida. Abran sus Biblias brevemente en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 es esencial para entender lo que tenemos ahora en la cruz. El pueblo está murmurando. Leamos desde el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua, no había el elemento más esencial de la vida, agua. Y entonces, ¿qué pasa? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos entendían, Moisés entendía que las quejas en última instancia eran contra Jehová, porque Jehová fue quien los sacó. Continúa el texto. Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Vamos a ver más adelante, o bueno, más bien ya vimos más adelante, hace tiempo, en el libro de Levítico y en el libro de Números y Deuteronomio, que lo que está pasando aquí es un juicio. Hay que entender esto. Cuando los ancianos de Israel se juntan, es porque va a ser un juicio. Lo vimos de hecho la semana pasada en las ciudades de refugio, ¿verdad? Cómo se iba a declarar inocente al hombre que había hecho el asesinato por accidente. ¿Cómo? Los ancianos de la ciudad se reunirían y entonces habría tal juicio. Bueno, aquí va a haber un juicio. A ver, pregunta: ¿quién debe ser juzgado? ¿Quién debe ser juzgado aquí? Israel, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Israel. ¿Quién debe ser juzgado? Israel. Pero vamos a ver qué pasa. Porque si Israel es juzgado, Israel muere sin agua. Si Israel es juzgado, Dios debería cerrar todas las fuentes de las aguas y hacerlos que perezcan porque contra él pecaron. Bueno, toma contigo a los ancianos de Israel, dice el versículo 5 y continúa: y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. Yo voy a estar en la peña. Los ancianos van a estar ahí haciendo el juicio, y vas a castigar con la vara. ¿A quién? Leamos. Y estaré allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos,
¿Qué dice Zacarías respecto a la profecía? Dice que mirarán al que traspasaron y entonces vivirían. ¿Qué dice Éxodo 17? Dice, Moisés, el pueblo ha pecado. El pueblo ha pecado. Debe haber juicio, Moisés. Pero al menos que yo sea el herido, el pueblo no podrá recibir agua. Déjenme decirlo así. El pueblo no puede recibir vida y bendición de Jehová a menos que yo sea herido. Porque o ellos son heridos o yo soy herido. Aquí está el hombre con su lanza, levantando su lanza para herir a Jesucristo. ¿Y qué es lo que sale de allí? Agua para decirle a los hombres que es de Cristo quien brota la vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi amigo, tú pereces y yo perezco mientras no regresemos a nuestro Creador. Tú y yo perecemos porque hemos pecado contra Dios, y Él debería castigarnos sin darnos aguas, sin darnos su presencia, y deberíamos morir diciendo, tengo sed del Dios vivo. Pero Él debería decir, sí, pero has pecado. ¿Qué hizo entonces este gran Dios para que nosotros no muramos en sequedad? Oh, hermanos, recibió el castigo por nosotros. Aquí está Jehová poniéndose voluntariamente para ser castigado, a fin de que de él pudieran brotar vidas. Niños, ¿se acuerdan del león que mató Sansón? ¿Qué salió de él? A ver, ¿qué debería salir? Nada bueno. Pero ¿qué salió del león, niños? ¿Quién se acuerda lo que salió de ahí? Miel exquisita. Del cuerpo herido de Cristo ha salido miel. Han salido aguas. Ha salido vida para los pecadores. Amigo, velo a Él. Contémplalo a Él. Ve su sacrificio voluntario en la cruz. Ve cómo se puso para ser castigado. Ve cómo se puso para recibir no solo el látigo de los soldados, el látigo de la ley de Dios, el látigo y la ira del Padre. Él se puso ahí para que de su herida brotase miel, para que de su herida brotase agua. ¿Pereces de sed? ¿Pereces de sed? Mira que Él es la reconciliación con el Padre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Pecador, ¿quieres tener paz con Dios? ¿Quieres buscar la redención? ¿Quieres tener paz con tu Creador? Mira al que traspasaron, y mirarán al que traspasaron, y harán gran dolor y gran lamentación. Mira a aquel que ha sido muerto por nuestros pecados. Agua es símbolo de vida, pero además agua es símbolo de limpieza. Y es que, como veíamos en el mismo concepto de la Pascua nos recuerda del perdón de pecados, y la Pascua nos recuerda de la santificación que hemos recibido, porque ya no tenemos la vieja levadura
como dice Pablo en 1 Corintios 5. Así también el agua y la sangre simbolizan el perdón de los pecados, pero el agua también simboliza la limpieza que hemos recibido de nuestros corazones. Y es que se había profetizado, por ejemplo, en el mismo libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, escuchen. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Aquel día habrá una fuente abierta. ¿Quieres lavar tus pecados? ¿Quieres ser perdonados? Él es la fuente abierta para eso. ¿Quieres ser limpio de tu inmundicia, de ese corazón inclinado al mal, de ese corazón inclinado al pecado, de ese corazón inclinado a la lujuria, de ese corazón inclinado al odio, de ese corazón inclinado a la amargura, de ese corazón insatisfecho? ¿Quieres ser libre de ese corazón pecaminoso? Ven a las aguas y serás limpio por Jesucristo. Entonces os rociaré agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Oh hermanos, Él es la fuente a la que hay que acudir cuando vemos aún nuestros pecados, nuestras deficiencias y nuestras fallas. Cristo no solo nos da la gracia no solo nos limpia en el principio, sino que promete santificarnos y quitarnos todos nuestros ídolos. ¿Y de dónde fluye? Oh hermanos, de sus llagas, de su herida. De Él recibimos la justificación y de Él recibimos la santificación. Ambas no pueden ser separadas. Las podemos distinguir, pero no las podemos separar. Porque vemos que cuando el costado de Cristo fue herido, agua y sangre salieron de Él. Sangre que enfatiza el perdón de nuestros pecados y agua que enfatiza la limpieza de nuestro corazón, la santificación de este. Amigo, pon tus ojos en Cristo. Amigo, ese es tu mayor problema esta mañana, esta tarde. Que has pecado contra un santo Dios. Oh, pero este santo Dios bajó para ser herido. Míralo a Él. Pon tu confianza en Él. No pongas tu confianza en los hombres. Los hombres fallamos. Los hombres somos débiles. Los hombres somos patéticos. Pon tu esperanza en ese Salvador. Pon tu esperanza. De Él procede la vida. Oh, hermanos, miren su costado abierto y reciban consolación. ¿Por qué? ¿No es interesante que del costado Dios tomó a Eva? Del costado de Adán Dios formó a Eva. Oh, hermanos, no puedo mirar este texto y no decir, iglesia, ¿sabes para qué más fue herido? Para decirte, te formé con mi costado, eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Hermanos, esto da consolación. Si la iglesia es de Cristo, que los hombres teman cuando la intentan herir. Si la iglesia es de Cristo, debemos descansar. Hermanos, yo sé que tú y yo tenemos celo por esta iglesia, pero déjate digo algo, Cristo tiene más celo por ella. Cristo tiene más celo por ella. No metamos las manos y dejemos que el león de la tribu de Judá ruja por ella. ¿Qué dirías del esposo que cuando va pasando por la calle y ve que su esposa salió a la calle
y están unos hombres lastimándola, quitándole el bolso, hiriéndola, despojándola incluso de la ropa, avergonzándola, humillándola. ¿Qué crees que haría cualquier esposo normal? Por lo mínimo, saldría ese héroe que tiene adentro. ¿Qué hará Cristo? Que los hombres sean humillados está bien. Spurgeon dijo algo, que cuando los hombres hablen mal, decía, cuando los hombres hablan mal de mí, no tengo tanto problema porque ni siquiera hablan la mitad de lo malo que fui y que soy. Por lo tanto, nunca tengamos celo por nombres y hombres. Que los nombres y hombres perezcamos. Pero hermanos, que tengamos celo cuando la que está siendo herida es la iglesia de Cristo. Descansemos en esto. Él la formó con su costado y nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué es lo que le decimos a un esposo que está tratando mal y maltratando a su esposa y tratándola de una forma inapropiada? ¿Qué decimos? Ve lo que dice la Escritura: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la cuida y la sustenta. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos su esposa. No abandonará, por muy torpe, por muy frágil, por muy fea que su iglesia pudiera parecer. Él no la va a dejar porque Él la compró con su sangre. Y nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Que esa sea nuestra esperanza. Que ese sea nuestro consuelo. Que ayuno, que vela por Jerusalén. Dice el libro de Éxodo: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. En el día de la angustia, Él no se olvidó de su pueblo, de su amada, de la niña de sus ojos, sino que se acordó de ella, porque Él la compró. Así que no tengamos miedo, pues hay uno que guarda y protege a la iglesia. Y no es el pastor. Bueno, sí, pero no el físico, sino el pastor de las ovejas. Me encantan las palabras de José a sus hermanos cuando temían porque Jacob había muerto. Y dice: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló en su corazón. Iglesia, y termino con estas palabras para ti, querida iglesia. Y a la luz de esta herida, y a la luz de esta llaga, ¿qué decimos nosotros? ¿No decimos lo que el pueblo de Egipto dijo a Faraón? ¿Qué hizo Faraón con el pueblo de Egipto? Ellos casi perecían de hambre. ¿Y qué tuvo que hacer Faraón? Darles alimento. Y estas fueron sus palabras. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Hermanos, si Él nos ha dado la vida,
Si por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados, si por su bendito costado, si por su bendita sangre, nosotros recibimos perdón y limpieza, perdón de pecados y limpieza de corazón, digamos hoy, tus esclavos somos, porque nos has dado vida cuando perecíamos. Oh sí, yo estaba muerto, pero ahora vivo, y vivo para aquel que me salvó. Yo antes perecía en mis pecados, pero ahora he sido sanado y he sido limpiado. Y ahora viviré para Él y me entregaré a Él. Hermanos, dijo Spurgeon, Cristo tiene un costado abierto para que las palomas en tiempo de tempestad allí se escondan. Busca tu consuelo de tu Salvador. Busca tu consuelo de tu Señor, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y cómo os la doy? Pregunta la paloma escondida en su costado. ¿Y cómo nos la das mientras se esconde ahí? Porque hermanos, por su herida, ahora el Padre nos recibe y ya no nos rechaza más. ¿Quién pues nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano si estamos escondidos en su costado? Que Dios hable y consuele a su iglesia en este día y que su iglesia sea fortalecida en medio de estos días. Ahora comamos y bebamos la Santa Cena del Señor, la cual nos recuerda la obra de nuestro Salvador. Oremos. Padre, gracias, Padre, porque diste a tu Hijo para ser herido. Gracias, Hijo de Dios, eterno Dios, porque descendiste para ser herido. Y gracias, Santo Espíritu, porque has sido derramado en nuestros corazones y ahora podemos mirar con fe al que traspasaron. Padre, obra salvación en aquellos que están fuera de Cristo, y a tu iglesia tráele gran consolación por tu palabra. Ahora déjanos recibir la Santa Cena en una actitud de humildad, en una actitud de gozo, en una actitud de unidad, sabiendo, Señor, que todos los que comemos hoy y bebemos hoy de este pan y de esta copa, tenemos un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, y que por su llaga todos nosotros hemos sido sanados. Ahora, Padre, danos el gozo de nuestra salvación. Confírmanos, Señor, en esta salvación que tenemos por medio del pan y del vino. Sé tú con nosotros, Padre. Lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.